Muy buenas noches. Muchas gracias por tan amplia presentación y me complace estar en este panel con tan distinguidos colegas. Si bien el tema se plantea desde un punto de vista de derecho societario y la realidad empresarial, creo que lo más importante es entender un sistema administrativo objetivo, y con esto quiero iniciar hacia dónde vamos con la idea central de la responsabilidad directa, objetiva y en muchos casos solidaria y personal de los accionistas y en muchas ocasiones directivos o inclusive gerentes de empresas que actualmente se persiguen en Costa Rica a través del Tribunal Ambiental Administrativo y la Fiscalía Agrario Ambiental. Es importante entender que desde la conceptualización del derecho ambiental, del interés difuso y la posibilidad de persecución por interés de la comunidad, específicamente la posible investigación de una empresa en la cual se desconoce a partir del posible delito de cuello blanco, como bien se conocen a los delitos ambientales, la responsabilidad directa que un accionista, un gerente o un presidente de una junta directiva de una empresa pudiera tener directamente sobre el impacto ambiental en un río, en un bosque, en una contaminación con residuos peligrosos, en una destrucción por mecánica, erosión de suelos, en una contaminación de un puerto, de una bahía, de una costa, de una playa, que el sistema costarricense ha sido y ha mantenido la inversión de la carga y ha obligado a esta empresa a primero presentarse y desvelar quiénes son sus representantes con la respectiva consecuencia inmediata de la aplicación de una medida cautelar. Sin siquiera investigación ni imputación de cargos se hace este acto al cual la Procuraduría General de la República ya ha tenido que voltear a ver exigente de parte del interés de defensa y del interés comercial del empresario por la transgresión de múltiples derechos de defensa. Sin embargo, nuestra Sala Constitucional ha sido padrino de esta decisión. En un acogimiento de la teoría del interés difuso y de la carga invertida de la prueba, se ha justificado que la medida cautelar de paralización de operaciones de una empresa con la respectiva responsabilidad directa de un gerente, un directivo o un accionista, sea la medida paliativa que sin inclusive y citando muchas de las jurisprudencias del Tribunal Ambiental Administrativo, no es un acto previo. El Tribunal Administrativo considera que esa medida cautelar no inicia el acto como tal y justifica que la pérdida de esa empresa en 1, 2 o 3 millones de dólares, para poner un ejemplo del sector piñero al que quería hacer referencia, podría llevar la consecuencia directa de la responsabilidad de los inversionistas, de los accionistas o inclusive de la responsabilidad civil y penal. Pero ilustremos un poco más a nuestra querida audiencia que no es conocedora directa de cómo se tramita un permiso administrativo de una corta de árboles. Vamos a poner un primer ejemplo de una empresa del sector agropecuario. Existe, y aludiendo un poco a la presentación anterior, la posibilidad de que quien haya ejecutado los permisos de corta de árboles haya sido una empresa o una sociedad que tenía un fin y un origen agropecuario. Esa sociedad consigue esos permisos de corta de árboles y es adquirida por parte de una estrategia de negocio por otra empresa y otra sociedad del mismo giro comercial, que es la que tramita los permisos ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Permisos que son validados a través de una declaración jurada o formulario conocido como D1 y que ya le obliga a ese signatario de ese formulario su responsabilidad civil y penal por lo que implique que vaya a hacer en esa finca que antes fue de ganado, melina, banano o cualquier otro cultivo no tan intensivo y extensivo como es la piña. Muy importante, un pequeño paréntesis, es solo la piña el cultivo que se le exige este requisito. El ganado, el café, plantas ornamentales, melón, caña de azúcar y demás, no ha conocido esto en los últimos 100 años de existencia de los negocios
y de la responsabilidad societaria de las empresas que han venido desarrollando este negocio. Siendo así que es este empresario agropecuario que tramita, volviendo otra vez al ejemplo que ponía el licenciado Sáenz en la anterior exposición, una solicitud de un trámite o de un financiamiento a través de un fideicomiso para poder ingresar a explotar estas propiedades, y siendo inclusive el banco ajeno al conocimiento de que esta empresa que está empezando a realizar sus actividades de movimiento de tierra está en investigación con una imputación de cargos y una paralización de operaciones. ¿Con qué nos encontramos en la práctica? Con que el bancario, el inversionista, el otorgante del permiso y el gestionante ante la Secretaría Técnica Ambiental son todos responsables. Ya en algún momento el fiscal general de la República trató de hacer un sistema de exclusión y no lo logró, por cuanto se puede perseguir por los mismos hechos y por la misma responsabilidad, pero en su calidad de sujetos y una responsabilidad subjetiva en vía penal por los mismos delitos, teniendo entonces que la empresa enfrentar dos escenarios y dos sistemas de representación ante la misma actividad que tal vez al final quien la va a ejecutar es el capataz, es el obrero, es la persona que tenía que mover 3, 4 árboles para el acceso inicial de esa finca, que siguió una orden directa de un contratista o de un gerente y que no va a llevar a ser perseguido en un tribunal ambiental administrativo. Tal vez solidariamente, pero directamente será el que firmó el permiso ante el MINAE, el que firmó el permiso ante Setena o el que hizo la solicitud con el regente forestal. Esto es interesante porque escuchando al doctor Vítolo en el nuevo concepto y la realidad del derecho mercantil, así como las medidas preventivas que hablaba el doctor Hernández, tenemos que plantearle al nuevo empresario o a la nueva sociedad mercantil la posibilidad de cuáles serían esas medidas preventivas, siendo que esos permisos ambientales desconocen la representación que no sea por vía del apoderamiento generalísimo, siendo así que obliga tanto la autoridad forestal a que sea ese representante con la mayor carga y mayor posibilidad de hacerle frente a un posible daño que la Sala Constitucional ya ha considerado que el riesgo se considera daño ambiental en sí, que es el que va a ser la persona imputada, la persona investigada y la persona obligada a ir a representar los derechos de la sociedad. Y veo entre el público gente rascándose la cabeza o gente viendo para las paredes que tal vez no creen de esta práctica o de esta experiencia litigante. Los invito a revisar cualquier expediente del Tribunal Ambiental Administrativo. Los invito a revisar cualquier expediente de la Fiscalía Agraria Ambiental de nuestro país y encontrarán que inclusive el representante de ese fideicomiso tendrá que apersonarse a ese expediente y tendrá también que hacerse responsable, por lo que hasta este punto es apenas una investigación. No estamos todavía ya ante la valoración del daño, no sabemos inclusive si la valoración del daño sea inferior a lo que le causará a esa empresa esa medida cautelar de paralización de operaciones por 6 meses. No lo sabemos. Las conclusiones son escalofriantes cuando vemos que una empresa de piña es paralizada 9 meses en su momento más alto de producción. Pérdidas de arriba de los $2 millones por esa medida cautelar. Paralización de ese fideicomiso ante el banco por esa investigación preliminar. Inclusive hemos tenido que realizar trabajo de investigación registral y societario, labor que le debería corresponder al órgano investigador para aclarar y específicamente ubicar a ese investigador de un tribunal ambiental administrativo o ese fiscal de que son las 5 sociedades que desarrollan diferentes elementos dentro del negocio jurídico o dentro del negocio activo agropecuario, para poder entender que no tiene que ver la empresa o el representante que consiguió el permiso de corta de árboles con el que finalmente pudo o no ser investigado por un posible drenaje de un cuerpo de agua o un humedal. Nos encontramos entonces ante un reto interesante para mis compañeros de mesa y mis compañeros expositores. Siendo no especialista en el tema societario, es lo que nos encontramos en la práctica, y en
Y en trabajo conjunto con nuestros socios y en nuestra firma, hemos tratado de empezar a investigar cuál sería esta estrategia para el derecho empresarial en nuestro país. Cambiemos de ejemplo, veamos una empresa de la construcción, una empresa que posiblemente hace parte de las labores, o una empresa que elabora o que desarrolla el negocio desde la actividad número 1 del permiso municipal de movimientos de tierra, y que es responsable de la caída, corta o derribo sin intención de un árbol al inicio de esa operación. ¿Quién firma ese permiso? Lo firma también el representante del fideicomiso, lo firma el inversionista, lo firma el futuro gerente de la cadena de hoteles que se va a instalar en esa construcción. ¿Quién es el representante legal o el representante societario que expone todo el capital en un posible acto de derribo de un árbol que al final puede terminar siendo tema de otro panel y de otro congreso, que esa valoración del daño termine en 1 millón de colones, pero esa paralización de esa construcción inicial representa $1 millón? ¿A dónde vemos la responsabilidad directa de esa sociedad? La vemos en esa corta de ese árbol, en ese derribo con o sin intención de ese empleado más proactivo de la cuenta, que se esperó a que llegara, no se esperó a que llegara el permiso y pasó el BAJOP cerca de ese árbol que ya existía demarcado por inventario forestal. Inclusive veámoslo con el sector médico a nivel nacional. El sector médico y farmacéutico de gran inversión en nuestro país resulta que se ubica en parques industriales que ya pasaron por permisos ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, donde ya existe un responsable civil y penal por haber realizado esos primeros permisos ambientales. Sin embargo, llega y se instala en esa planta o en esa bodega todavía sin terminar y saca otro permiso ambiental ante Setena, y es en ese permiso ambiental que sucede un posible infracción o delito. ¿Quiénes son responsables directos? ¿Cuáles serían los representantes? ¿Los de la constructora? ¿Es acaso el representante en Estados Unidos, Europa o Asia que debe apersonarse a nuestro país y hacerle frente a un proceso por la responsabilidad objetiva que establece nuestro Tribunal Ambiental Administrativo? Faltando ya pocos minutos según la tarjeta amarilla y siguiendo viendo algunas cabezas rascándose y tratando de entender esta maraña o este híbrido que es nuestro Tribunal Ambiental Administrativo, les planteo que la responsabilidad civil y penal o la participación en los sectores y en nuestra legislación es tan poderosa que estamos a punto de publicar dentro de este gobierno una ley de aguas que está otorgando competencias de allanamiento, competencias de investigación y competencias de medida cautelar a una Dirección Nacional de Aguas, para ponernos un ejemplo de lo que estamos a punto de aprobar. Esta Dirección Nacional de Aguas tendría competencias mayores a las de un Tribunal Ambiental Administrativo. Tendría competencias de investigación y de desvelo de las accionistas y responsables directos de esta empresa, sin importar si el delito es ejecutado o no. Y no es en contra de este proyecto de ley que ha esperado 70 años ver la luz, siendo que la ley actual es de 1942, sino es en el entendimiento de las competencias y del respeto de la sociedad y de la empresa como tal que debemos entender estas medidas preventivas que habla el doctor Hernández o este nuevo concepto de realidad del derecho mercantil que señala el doctor Vítolo. Es ahí donde podremos establecer si somos o estamos llegando a un sistema de revisión de cuentas a nivel ambiental, administrativo y penal que transgrede más allá de lo que se pretendió alguna vez proteger dentro de ese derecho societario. Los dejo con esa pregunta y le dejo unos minutos adicionales a mi próximo expositor.